Bueno, chicos, la intención de esta sección es acelerar un poco los conocimientos que ustedes deberían tener hasta el momento sobre el ICFES. Entonces, vamos a ver qué tan rápidos somos y qué habilidades tenemos. Y luego vamos a volver a, digamos, el acompañamiento que estoy haciendo a lecturas como el Avaldor y el cálculo de Stewart o el precálculo. Entonces, en primer lugar, quiero otra vez hablar, entonces ya sabemos un poco más sobre conjuntos y lo principal es saber cuáles son los conjuntos de números. Los conjuntos de números tienen en particular algo que vamos a estudiar después y es que estos elementos pueden ordenarse y son muy útiles porque al poder ordenarse nos sirven para establecer relaciones de comparación entre decisiones que podemos tomar, como a qué ciudad ir, dependiendo de la lejanía y la cantidad de combustible que tenemos, entre otros tipos de decisiones súper importantes para el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, listo, empecemos de una vez ahora sí, real no fake. Conjuntos de números. Tenemos primero los conjuntos de números naturales que ya dijimos. Tres que pueden o no incluir el cero dependiendo de la convención de los libros. Entonces estos son los números naturales, ¿sí? Una n con una rayita. Luego tenemos a los números enteros que incluyen, puede incluir el cero en los números negativos, menos uno, menos 2, que son pues digamos que el inverso de, de la suma de los números naturales. Uno, 2, ¿sí? Y ya nos sirven para denotar cantidades negativas, ausencias, etcétera. Entonces, estos son los números enteros. Los denotamos con una Z. Perfecto. Ahora tenemos a un conjunto más grande que también encierra a estos dos subconjuntos, que ya hablamos de conjuntos, este, que incluyen números que pueden escribirse de manera racional. Entonces, estos números pueden escribirse de manera racional, ya lo vimos anteriormente, pero pues, por ejemplo, nos sirven para dividir cosas. 8 medios es un número racional, son por lo general dígitos, cifras finitas, menos un medio, también está, o sea, alberga negativos también, en fin. Digamos, el mismo 5 se puede escribir de esta manera. Bueno, todos ellos hacen parte de los números eh, que se llaman números racionales. Entonces, se denota con una Q, con una rayita y listo. Ahora viene el conjunto, un conjunto más grande que incluye a estos subconjuntos, que es el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué tiene de particular este gran conjunto que incluye todos los números mencionados anteriormente, estos tipos de números, pero también incluyen un subconjunto acá que parece pequeño, pero pues ustedes saben que los números se extienden hasta infinito y menos infinito dependiendo, que es el número de los irracionales, ¿sí? Entonces el conjunto de los irracionales, perdón, teníamos la constante pi, Euler, que es 2 punto algo, de 3.16,14 y así. La raíz de 2 también es un número irracional que en particular tiene la característica de que son números que tienen infinitas cifras decimales cuando las escribimos en forma decimal, ¿sí? Porque pues esto tiene un equivalente en forma decimal, por ejemplo, menos un medio es menos 0.5, pero es finito, ¿cierto? En cambio, estos son cifras infinitas. Hay hasta concursos de cómo adivinar, de gente que puede memorizar todas las cifras del número pi y hay gente que se reta a escribir el número pi más grande que se pueda. Entonces, listo. Ahí llegamos al conjunto de números. Bueno chicos, ahora vamos a ver la parte de propiedades de los números enteros, o sea, estos números tienen en común que nos permiten ya realizar otras operaciones entre ellos de los números enteros. Entonces,
aquí vamos. La primera propiedad es que eh, se llama propiedad interna, la llaman, entonces pongámosle P interna, y se refiere a que si yo ejecuto una suma, multiplicación o división, suma, multiplicación, división, resta entre números enteros, siempre me va a arrojar como respuesta un número entero, ¿sí? Entonces eso es bastante sencillo. Acá pues pasemos de una vez a la segunda, eso ya es entendible, y es la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que no importa, se refiere a que no importa el orden en que yo ejecuto la suma o la multiplicación, ¿sí? Siempre me va a dar el mismo resultado. O sea, A más B es igual a la suma de B más A. Entonces, por ejemplo, si usted hace 16 más 1, va a dar 17, lo mismo que si hace 1 más 16. Siempre dan el mismo número. O lo que es lo mismo, 16 más 1 es igual a 1 más 16. Esto es verdadero. Listo. Entonces, eso es conmutar, como que intercambiar da igual. Muy bien. Ahora vamos a la tercera propiedad, que no es más que una extensión de la propiedad conmutativa. Entonces se llama propiedad asociativa. Esta propiedad dice que no importa la manera en la cual yo agrupe los números entre la suma, porque me va a dar también el mismo resultado. Entonces acá lo que estamos haciendo es simplemente adicionar más elementos e incluir algo muy importante que es el paréntesis. Traten de resolver siempre primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces eso es igual a, sería lo mismo que A más B más C, o incluso lo mismo que eh, como A más C más B. ¿Listo? Esa es la propiedad asociativa. Ahora vamos con eh, una propiedad del elemento neutro, que quiere decir que dentro de los números enteros existe elemento neutro, perdón, no son elementos, sino elemento neutro. Existe un número que si tú se lo adicionas a cualquier otro, te va a dar el mismo número. Entonces, que tenías a ese otro número. Entonces 5 más 0 es igual a 5. O sea, no le hace nada. Por eso es neutro, no hace nada. Eso es complejo en política, ¿no? Menos 10 más 0 es igual al mismo número. Y la quinta propiedad, que es la del elemento inverso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Elemento inverso. Entonces, en este conjunto de números tenemos un elemento, para cada número existe su inverso. Esto simplemente es que cuando yo, por ejemplo, a 5 le resto 5, que es su inverso, o le sumo menos 5, también se puede decir así, me va a dar el 0. Ese es el inverso del 5. El inverso del 10 sería menos 10 y este me va a dar siempre 0. Entonces, ¿qué es el inverso? Es un elemento que al yo ejecutar la operación suma sobre él, el inverso aditivo, en este caso, sería, me daría el elemento neutro. Ese es el inverso aditivo de esta aparte. Listo chicos, entonces vamos con las operaciones entre los números enteros. Ya vimos sus propiedades. Operaciones entre números enteros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que nosotros podemos sumar y restar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo números del mismo signo, hablando de, denotándolo con un positivo, si yo sumo entre ellos, vamos a denotarlo con una suma, un símbolo de más en una bolita, el signo eh, del número resultante va a ser positivo. Entonces, ¿qué signos de números hemos conocido hasta el momento? Signo positivo, el más,
y signo el negativo, ¿sí? Para representar el inverso de los positivos. Entonces, muy bien. Si tengo dos números positivos, pues el resultado va a tener signo positivo. Excelente. Si tengo dos números con signo negativo y los sumo, el resultado va a ser del mismo signo. Entonces, signo negativo. Fácil hasta ahí, ¿no? Ahora, si tengo signos diferentes, ellos se restan, ¿sí? Entonces, acá lo que va a ejecutar usted es una resta, ¿sí? Eso significa que el signo que va a quedar acá es el signo del número mayor. Si, de la misma forma, si está al revés, lo importante es saber que si tengo dos números que son de, déjenme acá, les retrocedo. Listo, si tengo dos números que son de signos diferentes y me están pidiendo que ejecute una operación de suma o resta entre ellos, usted ya sabe que lo que está haciendo es una resta, lo que tiene que hacer siempre es restar, y que el resultado va a tener el signo del número mayor. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, 5 más 6 es igual a 11, o sea, todos son signos positivos. Menos 5 menos 6, o puede ser más menos 6, acá, va a ser igual a, como ambos son signos contrarios, ambos son signos negativos, perdón, entonces da menos 11. Es una suma, ¿sí? Por el contrario, si ustedes tienen un más 5 acá y les dicen que le sumen a ese más 5 un 6 negativo, simplemente ustedes lo que hacen es restar. Entonces, eso puede ser tanto escrito así como escrito simplemente 5 menos 6. Importante es que ustedes saben que si la suma queda siempre el símbolo original que está acá. Entonces, esto es, decíamos que es una resta, ¿no? 6 menos 5 es igual, o 5 menos 6 es 1, ¿cierto? ¿Qué signo? El del número mayor es 6. Muy bien. De la misma manera, sí. Ahora vamos para este caso de abajo. Este era el caso de acá. Este del signo. Si ustedes tienen a un negativo acá y le dicen que sumen, le están sumando un positivo. Acá era 5, perdón. Esto les va a dar. Entonces simplemente ustedes restan como quieran. Menos 5 y 6 da menos 1. Da 1. Pero entonces le ponen el signo mayor del número mayor. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente ustedes ven algo como esto y ustedes dicen, ah, bueno, al número mayor le resto el menor, o sea, esto da 1, el número mayor le resto el menor, y pues el símbolo va a ser del número que tenga el mayor. Acá es un menos, entonces. El mayor, el número mayor que tenga el signo. El signo del número mayor, perdón. Entonces ahí vamos bien. Ahora, la ley de los signos es otro tema de ley de los signos. Esto ya tiene que ver con la operación de multiplicación que voy a denotar de forma en puntico. Entonces lo mismo. Yo tengo un número positivo, ¿sí? Que multiplica un número positivo. Eso me va a dar positivo. Tengo un número positivo que multiplica uno negativo. Eso me va a dar símbolo negativo. Es decir, acá menos por menos me debe dar más. Y del mismo modo, menos por más va a dar menos. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Que signos iguales, si yo hago una multiplicación de números que tienen signos iguales, me va a dar signo positivo siempre. ¿Sí? Signo positivo siempre. Entonces, perdón, no es este, sino
signos iguales. Acá, que signos diferentes multiplicados me va a dar siempre negativo. Siempre me va a dar el símbolo negativo. ¿Sí? Entonces esperamos que esté ahí. Siempre que ustedes multipliquen números del mismo signo, por ejemplo 5 por 5 igual 25, o menos 5 por menos 5 va a ser igual a 25 también, va a dar positivo. Si ustedes multiplican números de signos contrarios por 5 positivo, me va a dar menos 25, y lo mismo acá, si así lo pongo, bueno, acá me salió invertido, pero pues es la misma lógica, es igual a menos 25. ¿Estamos o no estamos? Entonces miren que en la suma simplemente se cumple que va a ser el mismo signo en esta primera parte, o el signo del número mayor, pero acá se cumple que si son signos iguales siempre son positivos, si son signos diferentes siempre son negativos. ¿Listo? Entonces a practicar con ejemplos. Operaciones con fracciones. Entonces acá es interesante porque podríamos hablar ya del inverso de la multiplicación y del elemento neto de la multiplicación. Entonces las operaciones con fracciones no las vamos a complicar, simplemente decimos que ustedes saben que las fracciones tienen un numerador, que en este caso va a ser A, y un denominador, que va a ser esta B minúscula, ¿listo? Entonces cuando yo tengo otra fracción diferente, o sea, otro número por aquí, una que lo estoy sumando, C sobre B, entonces ¿qué pasa? Que el numerador es el mismo. Estas son fracciones homogéneas porque su denominador es igual. Perdón, si el denominador es igual. Si el denominador es igual, ustedes solo suman la parte de arriba, A más C, y dejan el denominador tal cual, fresco ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una fracción heterogénea, es decir, cuyos denominadores no son diferentes, C, D, ustedes lo que hacen es que eh, multiplican la de este por este y le suman a este por este. Y el denominador quedaría como la multiplicación entre estos dos. ¿Cómo es esto? Simplemente yo les decía, suman A por D, por el denominador de la segunda fracción, el numerador de la segunda por el denominador de la primera, A por C por B, y en el denominador la multiplicación de ambos denominadores, B por D. Entonces puntico, esto es puntico y puntico, que estábamos denotando las multiplicaciones con puntico. Entonces, listo. Ahí ya sabemos cuál sería un ejemplo. Por ejemplo, sumemos 3 medios más 5 medios. Aquí lo que hacemos es que multiplicamos 5 más 3. 5 más 3 es 8. Y le dejamos el mismo denominador, no hay que hacer nada. Entonces, bueno, podemos ir simplificando. O sea, 8 sobre 2, ¿cuánto es? 4. Excelente. Pero, ¿qué pasa si tenemos números distintos? Entonces, por ejemplo, 5 medios menos 3 cuartos. Lo que yo les decía, multiplicamos el 4 por el 5, lo podemos escribir una vez. Bueno, vamos a hacerlo despacito. 5 por 4 menos 3, que es el numerador, por 2. Y eso se divide entre la multiplicación del denominador, 2 por 4, y 5 por 4, 20, menos 6 por 2, que es 3 por 2, que es 6, y 2 por 4, aquí es 8. Ejecutamos la resta de arriba, 20 menos 6 es 14 sobre 8. Acá se me está yendo un poquito el lápiz. Y pues si quieren podemos hacer una simplificación. Este sobre 2 es 7 y el de abajo sobre 2 es
4, 7 cuartos. Entonces acá ya ejecutamos bien nuestra fracción. Practiquen fracciones, muy bien. Excelente. Entonces, listo. Ahí vimos varios de los temitas. Vamos a pasar a la potenciación y a la radicación de una vez. Entonces, potenciación. Potenciación y radicación. Casi todo esto ustedes deberían tener una tablita con la ley de los signos. Espérense, vamos a ver qué deberíamos haber escrito en nuestro cuaderno de notas hasta el momento. Acá está las operaciones entre enteros. Esta parte la deberíamos tener anotada, la ley de los signos, las fracciones homogéneas y heterogéneas, cómo se suman, ¿sí? Ya ustedes saben que la multiplicación es directa, o sea, si aquí hubiera una multiplicación simplemente sería A por B y B por B. Así se multiplica. Fracciones. Las propiedades de los números, saber cuál es el elemento neutro de la suma, ¿sí? Saber cuál es el elemento inverso de la suma, ¿sí? Que pues si es el inverso para los números enteros y saberse bien lo del conjunto de números. Acá no les hablé de que hay también unos números complejos, pero eso lo veremos más adelante, que encierran todos estos números.